Del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Ministerios Ligonier existe para cultivar. Bien, bueno, como ustedes pudieron ver, hace 500 años sucedió algo por este mes de octubre y algunos biógrafos dicen que fue el 31 de octubre. Por eso, amados hermanos, quiero aprovechar el momento para decirles que la iglesia cristiana no celebra Halloween. La iglesia cristiana recuerda que hace 500 años comenzó uno de los movimientos más importantes de las últimas centurias o de los últimos siglos en favor de la humanidad, como fue la predicación de la palabra en la lengua del pueblo. Eso tiene una importancia mayúscula que a veces no la podemos nosotros percibir porque ya nacimos en un ambiente donde la palabra de Dios se oye, pero no era así. El 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero estaba colocando unas formulaciones o proposiciones que luego comenzaron a impactar a algunos príncipes alemanes, trayendo entonces un movimiento. Aun cuando esa no era la idea de Lutero, Dios usó aquella situación para que la palabra de Dios, que había estado escondida por muchos siglos, ahora comenzara a alumbrar a la humanidad. Hoy estamos aquí en este culto dando gracias a Dios por lo que pasó hace tantos años, pero sobre todo dando gracias a Dios por la obra de Jesucristo hace 2000 años en la cruz, porque ese es el evangelio. De ahí que, mis amados, quiero que veamos la palabra de Dios. Hoy el sermón se titula Tiempos de Reforma. Y quiero que usted observe en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, del versículo 3 en adelante, dice la palabra de nuestro Creador de la siguiente forma. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Si usted me permite, yo leo a favor de usted, pero usted siga la lectura ahí al pie de la letra. Dice así. A los 18 años el rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra y tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Aicán, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, Tigva, hijo de Arjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella.
Y ella le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y todos los que en él moran todo el mal que habla este libro y que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para preguntaréis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta: amén. Para ponerlos un poquito en contexto, amados hermanos, sucedió en la época de los reyes. Por aquella época, estoy hablando del siglo VII antes de Cristo, aconteció entonces que venía una dinastía descendientes de David reinando sobre Judá. Había pasado ya Manasés, Amón, y ahora viene el hijo de Amón llamado Josías. Manasés fue un rey muy malo, pervertido, apartado del consejo de Dios. De igual manera fue Amón, el padre de Josías. Y ahora llega Josías al reino de Judá para gobernar a esta nación. Pero hay algo en el relato, amados, que está aquí, y es que hay una preocupación de Josías cuando llegó a ser rey. Lo primero que quiero destacar es que la preocupación que él tiene es por reparar las grietas de la casa de Jehová. Por eso ha iniciado una campaña para recoger recursos, dinero del pueblo, con el fin de comprar materiales. En aquella época no se compraba cemento, no se compraba drywall, no se compraban cerámicas, pero sí había piedra y maderas que eran necesarias para reparar la casa de Dios. Y en ese plan estaba Josías cuando los trabajadores, los que estaban encargados del oficio del templo, encontraron algo, hallaron algo que parece ser que se les había extraviado por muchos años. ¿Y sabe qué fue lo que encontraron? El libro de la ley. Encontraron la palabra de Dios. Hay una pequeña anécdota de una hermana o una pareja que invitaron al pastor. Lo invitaron a cenar un día. La hermana sirvió la mesa, sirvió los mejores platos, los mejores cubiertos para atender la cena del pastor. Cenaron mientras conversaban, pero al final la hermana recogió todo y faltó un cuchillo. ¿Y sabe qué había pasado? Faltaba el cuchillo del pastor. Ella se quedó pensando: no puede ser que el pastor a quien invitamos a cenar ahora se haya robado el cuchillo. Bueno, le entró la preocupación, mas sin embargo no dijo nada, terminó de arreglar. Al cabo de un mes el pastor regresó a visitarles y ella estaba supremamente incómoda. Le dijo: pastor, hace un mes que le invitamos acá, perdóneme la pregunta, pero es que se me perdió un cuchillo de la vajilla. Y fue exactamente su cuchillo. Y el pastor le dijo: hermana, como su Biblia estaba encima de la mesa, yo puse el cuchillo separándole una cita bíblica dentro de la Biblia. Hacía un mes la hermana no había leído la Biblia. Si hubiera leído la Biblia hubiera encontrado el cuchillo. Quiero decir que a algunos la Biblia se les pierde. La Biblia es, amados hermanos, como, ¿qué le digo? Aquel libro quizá lo vamos a leer, pero no debe ser así. En aquella época, lo que acontece aquí en este texto de la Biblia y en su trasfondo es que el aparato eclesial, el que ofrecía todos los sacrificios y todo el ritual, estaba trabajando como un relojito al que le hacen mantenimiento. Pero una de las
cosas que habían olvidado los líderes de aquellos días era que lo importante no eran los sacrificios en sí, sino lo que estos sacrificios indicaban. Y para poder entender esa clase de indicaciones era necesario que ese libro de la ley lo leyeran permanentemente. Cuando hablamos del libro de la ley, estamos diciendo la palabra de Dios. Ellos debían estar permanentemente leyendo las palabras del Todopoderoso. Pero sucedió algo. Se les había extraviado el libro y nadie lo había notado. Eso es muy triste. O sea que ya en los cultos de aquella época, en las reuniones de la nación de Judá, nadie echaba de menos el libro de la ley. Significaba que ellos aceptaban que todo lo que estaban haciendo era normal, estaba bien. Yo observo lo siguiente y tengo este discurso, amados hermanos, preparado en 3 puntitos. El primero de ellos es en los días de Josías, como fue en los tiempos de Josías, porque allí encuentro una primera reforma. Luego, hace 500 años vemos otra reforma. Seguramente entre Josías y la reforma iniciada por Martín Lutero hay otras reformas. Pero quiero destacar solo la reforma en los tiempos de Josías, la de hace 500 años, y tratar también de incentivar un poco, amados hermanos, porque en estos tiempos la iglesia está requiriendo también de una reforma. Por eso, en los días de Josías había un sincretismo religioso, una mezcla de ideas espiritualistas, de ideas religiosas, se habían fusionado y el pueblo entonces creía que todo estaba bien, porque la regla con la que se mide si lo que se está diciendo está bien es la Biblia. Y cuando la Biblia es ignorada, olvidada o ha sido extraviada, el hombre usa su razón y a partir de su razón dice que está bien o que está mal, pero en la mente del hombre está corrompida, la mente del hombre está dañada por el pecado, luego no puede ser la regla para medir qué es verdad y qué es lo santo y qué es lo correcto delante de Dios. Uno a veces escucha, de hecho, hace 8 días estábamos en la convivencia y en la noche una señora me estaba haciendo algunas preguntas que se las estaba haciendo al hermano Aníbal primeramente. Y una de las preguntas que me hizo, la Biblia dice en algún lugar que el Señor le dijo a sus discípulos, no me adoren, que no debían adorarlo. Y yo le dije, yo le muestro 2 citas donde le doy a conocer que Jesús dijo que le adoraran o al menos permitió la adoración. Y entonces le mostré las 2 citas y le dije, ahora muéstreme usted dónde dijo Jesús. Ahora, ella estaba haciendo uso de su razón, ella creía eso y estaba tratando de pensar adecuadamente según lo que ella había oído, pero no había ido a la Biblia. Ahora, ella me dijo, en alguna parte lo dice. Luego me dijo, no, lo vi en una película. Bueno, no hay nada que discutir ahí, ¿verdad? Lo vio en una película. Una película no puede ser, amados hermanos, la regla para la conducta, para la práctica, para la fe de la iglesia cristiana, ¿no? Y le dejé tarea, le dije, mañana yo le agradezco que busque la cita porque me interesa conocerla. Bueno, me vine y no pude saber cuál fue la cita bíblica. Obviamente no está en la Biblia, pero ella me dio luz que había sido en una película. Bien, quiero decir que algunos hermanos tienen algún conocimiento de las cosas de la historia bíblica por las películas. Eso es muy triste, que un cristiano el conocimiento que tenga sea por películas que ha preparado Hollywood. Pues Hollywood ha torcido la escritura y Hollywood no ha presentado una verdad. La verdad de Dios está en la Biblia. A ver, también es importante mirar que el pueblo en los días de Josías había aceptado todo estilo de vida, todo era válido. Estaban los que rendían culto a Moloc y pasaban sus hijos por el fuego y era aceptado. Estaban los que rendían culto a Acera y todos aceptaban el culto a Acera. En otras palabras, dejémoslos que ellos sabrán qué hacen. Y cada uno entonces decía, bueno, aceptemos eso, toleremos eso, como que bajo esa idea sincrética todos caben.
Pero estaba sucediendo algo. Cuando en una nación, cuando en un pueblo pasa esto, es porque la luz de la Biblia, la luz de la palabra de Dios ha sido oscurecida. ¿De qué manera? Bueno, yo creo que a veces si uno tiene una lámpara y le coloca por encima unas cobijas, por ejemplo, ¿verdad? Se echa a perder la luz de la lámpara. Mas sin embargo, la lámpara sigue alumbrando, sigue encendida, pero ya en la casa todos estaremos a oscuras. Si usted cubre los bombillos de su casa con, ¿qué le digo?, trapos, algunas telas, pues su casa va a estar en oscuridad, aun cuando las bombillas estén encendidas. Pues en aquellos días la nación estaba en oscuridad, y cuando todo está en oscuridad, pues parece ser que todo vale. Y no importa, y como mejor, amados hermanos, lo mejor es que no nos metamos los unos con los otros, o sea, no nos juzguemos. Y yo escucho esa palabra en estos tiempos repetirse con cierta frecuencia. Es mejor no juzgar, pero la Biblia nos invita a hacer juicio desde la verdad de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. No a juzgar, amados hermanos, inmisericordiamente al otro, pero el Señor dice: vosotros que sois espirituales deben tener la capacidad de juzgar ciertas cosas, porque estamos también destinados por Dios a juzgar cosas más grandes en determinado día en que el Señor así lo ha dispuesto. Por eso aquí encontramos a una nación en oscuridad. La palabra de Dios se les había extraviado. La palabra de Dios se les había perdido. A manera de anécdota, ¿alguna vez ha llegado el domingo para venir a la iglesia y usted empieza ya a última hora a buscar su Biblia? ¿Por casualidad a alguno le ha pasado eso? Bueno, y lo más triste es que le tocó venirse sin Biblia, porque se le extravió la Biblia, porque no sabe dónde está, porque quizá el niño la cogió. Y lo más curioso es que hace 15 días no viene a la iglesia. O sea que hace 15 días. Y aún se pregunta, ¿sería que la dejé en la iglesia? Ya bastante desubicado. Pienso que esa no es la manera de relacionarse de un discípulo con la palabra de Dios. No estoy hablando de rendir adoración a un libro. No estoy hablando de rendir pleitesía a un libro. No, estoy hablando de rendir honor a las palabras que están en este libro. Porque rendir honor a la palabra de este libro es rendir honor a quien las inspiró, a quien nos la dio. Cuando Josías escuchó la lectura, ¿sabe qué hizo, hermano? El texto dice: rasgó sus vestiduras. Pregúntese, ¿por qué Josías rasga sus vestiduras? Porque al leer el libro de la ley, las palabras de Dios impactaron el corazón del joven rey de Judá. Él no había escuchado eso antes. Él no había sido expuesto a las palabras de Dios. Y cuando le leyeron parte de ese libro, su corazón fue impactado. Su corazón fue traspasado por las palabras del Dios eterno, y él entra en un reconocimiento de su pecado, porque solo la lámpara de Dios, que es su palabra, iluminará el corazón de la criatura humana para que éste reconozca la maldad que hay en él, el pecado que hay en él. Sin la Biblia, no intente usted hacer entrar en razón a otro. No intente convencer a otro. Bueno, el rey ahora es quebrantado. El rey ahora ha sido enternecido por la palabra. El rey ha sido machacado por la palabra de Dios. Y de inmediato, él, que estaba interesado en el arreglo de las grietas, ahora está interesado ¿en qué? En la palabra de Dios. Yo quisiera preguntarle, ¿no será que nosotros a veces estamos como muy encargados de estar por ahí arreglando grietitas y tapando grietitas, y hemos olvidado lo más importante de nuestra vida? Y entiéndase por grietitas muchas cosas que nosotros hacemos y las hemos considerado más importantes que la misma palabra de Dios. Pues Josías tuvo que entrar entonces a corregir eso, y ahora él se ve obligado a que esta palabra se exponga al pueblo. Es más, él va y consulta, amados hermanos, con el fin de obtener un poco más de información. Y Dios bendijo la vida de Josías. Josías viene a ser uno de los buenos reyes
de Judá. Pero lo que impactó la vida de Josías no fue, amados hermanos, ninguna otra cosa o algo distinto a la palabra de Dios. Fueron las palabras de Dios. Aquí en esta mañana vemos un buen grupo de familias, de hermanos, de hombres, de mujeres, de niños. Y algunos dicen, hermano, tengo muchos problemas en el trabajo, tengo problemas en mi casa, tengo problemas personales. Y algunos están tratando de que haya una fórmula mágica para resolver esa situación mientras la Biblia en su casa está cerrada. Mientras no se expone a la palabra de Dios. Mire, si nosotros como pueblo que sigue a Cristo y que el Señor dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, y nos invitó a que sus palabras estuvieran en nosotros, pero para que estén en nosotros necesitamos comer y comer como el profeta el rollo de Dios, comer la palabra de Dios permanentemente. ¿Sabe? Algunas veces el sabor es dulce, pero a veces se puede sentir amargo, como le pasó al profeta. Y cuando uno está comiendo, yo recuerdo hace tiempo atrás, me gustaba comprar a los vendedores, en la época en que no había Transmilenio, sino que eran los buses y se subían los vendedores de maní y vendían las bolsitas de maní, no recuerdo. Pero había algo curioso, me pasó muchas veces. Yo iba comiendo granito por granito de maní y curiosamente me quedaban los peores granos al final. Y el buen sabor que yo venía disfrutando terminaba al final con el mal sabor de los últimos granos. Por alguna razón, los malos granos quedaron al final. Ahora, quiero decir que el problema con algunos cristianos es que dicen, no, es que si yo abro la Biblia ahí, yo siento que de inmediato me confronta. Yo quisiera evitar la confrontación con Dios o con su palabra. Pues si Dios lo hace es para santificarle y para hacerle un mejor discípulo para gloria de Él. No se esconda de la luz de la palabra. Haga lo que hacen las plantas con un fenómeno que se llama el fototropismo. Y es que una planta necesita la luz del sol para crecer, para madurar, para desarrollarse. Y cuando una planta la escondemos para que la luz del sol no le dé, la misma planta comienza a tratar de extenderse para buscar la luz del sol porque la requiere. Que nosotros los cristianos podamos extendernos en medio de una generación en oscuridad, de extendernos hacia esa gloriosa luz, a esa gloriosa lámpara que alumbra nuestra vida, que alumbra nuestro entendimiento. En los días de Josías era necesario que esa lámpara fuera descubierta y de manera accidental el libro fue hallado. Accidental para los hombres, pero fue un acto providencial en el tiempo en el que Dios así lo quiso para traer luz a la nación de Judá. Ahora, amados hermanos, la palabra fue descubierta. La nación, empezando por el rey, recibían esa iluminación y comenzó un avivamiento para Judá. Y permítame señalar algo. Algunos hermanos están esperando avivamiento a partir de la música cristiana. Otros están esperando un avivamiento a partir de vigilias de oración. Otros están esperando avivamiento a partir de campañas o de eventos multitudinarios para generar un avivamiento. No hay tal avivamiento si no es generado por la exposición de las palabras del Dios eterno. Lo único que puede avivar el corazón de un ser humano, llevándolo de la oscuridad a la luz, en la palabra de Dios. Y eso produce, o mejor digo, antes que un avivamiento, lo que hay es un alumbramiento. Un alumbramiento de la palabra. Y comienza a darse ese gozo. Comienza a darse esa experiencia maravillosa de encontrarnos con el Creador, de ser impactados con su gracia, y entonces nuestra vida interior se llena de gratitud, se llena de dicha y comenzamos a bendecir y a exaltarlo por todo lo que Él ha hecho. Un avivamiento verdadero comienza por la palabra de Dios, no de otra manera. Una vez siendo pastor en una comunidad, un hermano me dijo: pastor, para que en la iglesia haya un avivamiento es necesario que usted ponga a los hermanos al frente a contar testimonios. Bueno, él tenía una idea equivocada de cómo, y él decía: es que si el hermano que en la semana de pronto tenía dolor de cabeza y el Señor lo sanó y él pasa y testifica, eso va a producir un avivamiento.
No, el avivamiento solo va a pasar cuando los hermanos son expuestos a la palabra de Dios, cuando todos entramos a estudiar, a leer la Biblia. Yo sé que algunos hermanos sufren un poco para leer la Biblia porque sus ojos ya están un poco cansados tal vez. Pero otros también tienen problemas para leer la Biblia porque preciso, para ellos la Biblia es el somnífero. Apenas comienzan a leer la Biblia, les da un sueño terrible. Algunos podrían testificar, hermano, cuando tengo algunos episodios de insomnio, ya tengo la salida. Me levanto a leer la Biblia y me da sueño. Qué triste que la Biblia les produzca sueño. La Biblia debe producir para nosotros gozo, amados hermanos, y deseo de comerla más y más. Voy a poner un ejemplo, quizá no es para todos esa experiencia, pero ¿se ha comido, por ejemplo, un poquito de arequipe? Bueno, ¿a cuánto les gusta el arequipe? A algunos. Ya sé, eso para saber a quiénes les podemos dar arequipe. Pero bien, uno se come un poquito de arequipe y uno quiere un poquito más, ¿verdad? Uno se come una porción y quiere comerse otra porción. Pues cuando usted está bajo el avivamiento de Dios, usted come una porción de la palabra y dice, quiero comerme otra. ¿Ya? Y quizá le está cogiendo la tarde para ir a trabajar, pero dice, no, debo leer otro capítulo. Y está usted ahí metido comiendo las palabras de Dios y leyéndolas. Yo no sé si esa es su experiencia. O su experiencia puede ser que ya no hay apetencia por la palabra de Dios, que ya no hay deleite por la palabra de Dios. Nosotros practicamos lo que nos deleita, lo que nos causa cierta sensación de bienestar o de gozo, ¿verdad? Lo que nos genera algo así que no nos cae como muy bien, tratamos de evitarlo. Y si a usted la experiencia con la palabra es que la evita porque no entiendo nada, pues si no entiende nada es porque su entendimiento está todavía oscurecido. ¿Qué es lo que se requiere? Mayor exposición a la palabra, mayor atención a la palabra. Léala, no entendió, vuelva a leer, que el Señor Dios del cielo le guiará por su espíritu para iluminarle cada día. De tal manera que usted diga, como decía el salmista en el Salmo 1, que meditan la ley del Señor de día y de noche, y que en ella está su deleite, que podamos encontrar deleite. Pero, amados hermanos, eso pasó en la época de Josías y el mundo no ha cambiado mucho. Hace 500 años, o sea, unos 2200 años después de lo de Josías, se va a dar lo que ahora en el video estamos viendo rápidamente, la historia del monje Martín Lutero, y quiero traerlos hacia el año o al siglo XV, finales del siglo XV. Nace este muchachito en medio de una iglesia que ha extendido mantos y mantos sobre la palabra para que el pueblo no pudiera tener acceso a ella. Estoy hablando de la iglesia católica de esos días. La iglesia católica para el año, o mejor, para el siglo XV, había llegado a un extremo en el que ellos evitaban a toda costa el que el pueblo no tuviera contacto con la palabra de Dios. Para eso la Biblia estaba solo en un idioma, que era el latín. Pero la gente que no sabía latín, pues al fin y al cabo no podía leer la palabra. Y la mayoría de personas de aquella época en Europa eran analfabetas. Solo los príncipes, solo la nobleza tenía conocimiento como para leer en latín. Ahora, el pueblo no podía leer. Además de eso, la gente iba a las iglesias, porque había iglesias por todo lado. No sé qué hermanos de acá presentes hayan tenido la posibilidad de haber estado en Europa, haber visitado Europa. ¿Alguno de pronto? ¿Por googlear? Por googlear. Bueno, entonces algunos han hecho ese paso. Pero si alguno lo ha hecho y si algún día Dios le da la oportunidad de ir a Europa, usted va a encontrar enormes catedrales, ¿verdad? Y templos, amados hermanos, lujosísimos, ¿verdad? Hermosísimos, unas obras de arte, unas obras de arquitectura impresionantes.
Pues en la época de Lutero la gente iba a las iglesias de esos días, iglesias que todavía existen. Pero ¿sabe qué iba la gente? La gente entraba allí con el deseo de entrar a ofrecer o al menos tener un tiempo de comunión espiritual, pero toda la misa se hacía en latín. O sea, usted podrá imaginarse cómo salía la gente. Pues así como entraron, o tal vez peor. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque la gente no podía entender lo que el párroco estaba diciendo. Inclusive un historiador como Justo L. González dice que los párrocos de aquellos días eran tan analfabetas como el pueblo y ellos aprendían la misa de memoria de tal manera que la recitaban de memoria, pero ellos no entendían. Y eran los encargados de estar con el pueblo, mientras que los monseñores, los obispos que estaban en los palacios, ellos sí sabían latín, pero ellos no estaban interesados en que el pueblo conociera la palabra. En otras palabras, estamos diciendo que Europa en aquellos tiempos estaba en completa oscuridad, porque la iglesia había tendido mantos sobre la palabra. Y la gente no podía ser impactada por el rayo esperanzador que la Biblia trae, el rayo que ilumina, la luz que ilumina la vida nuestra y la vida de una nación. Eso no pasaba en esos días. Y entonces, como bien vieron ustedes en el pequeño video, había un monje que había aprendido muchísimas cosas, pero un día cualquiera por tarea le tocó comenzar a leer la Biblia, ya que tenía que dictar algunas clases de Sagrada Escritura, y entonces yo me imagino a Lutero buscando dónde habrá una Biblia. Y comenzó a buscar en una Biblia y a leer en ella, y cuando Lutero comenzó a leer en la palabra de Dios, Dios comenzó a iluminar el corazón de este pecador, llamado Martín Lutero. Hermano, este hombre entró en unos conflictos terribles. ¿Por qué razón? Porque él era un monje. Y debe suponerse que un monje es un hombre ¿qué? Espiritual, que es un hombre santo, un hombre dedicado a las cosas de Dios. Y cuando entra en contacto con la palabra, él se va a dar cuenta de lo inmundo que es, de lo pecador que es, y de no tener esperanza en sus propias obras, las que tanto practicaba, le dejan, amados hermanos, sin ningún chance, sin ninguna opción, y debe terminar rendido ante la obra del majestuoso Señor y Salvador Jesucristo, a quien nosotros rendimos honor y gloria en esta mañana. Entonces él va a descubrir en la palabra, vino a hallar en la palabra de Dios la voz que liberaría su afligida alma y su atribulado corazón, y va a encontrar esperanza en el Evangelio. A partir de entonces, Martín Lutero empezó a clavar, o mejor, clavó unas tesis, unas proposiciones allí en una iglesia. Algunos la leyeron y comenzó todo un movimiento que hizo despertar a Europa, principalmente al norte de Europa. Lo que hizo Lutero fue importantísimo. Lo primero que él va a hacer después de algunos momentos difíciles, porque la iglesia dijo hay que coger a ese monje, hay que eliminarlo, porque él estaba destapando la lámpara y la gente ya comenzaba a ver el rayito de luz de esa lámpara, y entonces la iglesia vino a decirle no haga eso, no está bien, hay que seguir manteniendo la gente en oscuridad. Porque a quienes tienen en su corazón el dominar al pueblo, lo mejor es que el pueblo esté siempre en tinieblas para subyugarlo. Ellos se habían erigido como los guías espirituales y la gente creía que todo lo que le decían era verdad y que estaba bien, y se estaba promoviendo por esos días las indulgencias, y la gente compraba con dinero la salvación porque se la vendían. Es más, si había muerto un familiar y ellos suponían que había ido al infierno, ahora ellos podían con dinero sacar el alma del infierno, comprando indulgencias por los muertos.
Pero eso no fue más que el engaño perverso de una dirigencia eclesiástica que tenía un gran proyecto por aquellos días y que debían culminarlo. Y el gran proyecto está en medio de nuestra sociedad como el testimonio vergonzoso de una eclesialidad corrupta que estaba interesada en los grandes cuadros de Miguel Ángel, que estaba interesada en lo que hoy conocemos como la Gran Basílica de San Pedro en Roma. Ya. Ahí estaba siendo invertido cantidad de dinero que venía de cualquier parte de Europa, porque es más, algunos señalan que cuando Lutero tiene que ir a Europa, a Roma, y va y ve el esplendor en el que viven los obispos, los cardenales, los monseñores y el papa, el hombre regresó de Roma avergonzado, sintiéndose muy mal, confundido, porque él tenía una idea diferente de la eclesialidad o del alto clero romano y fue defraudado. Y bueno, aunque no fue por eso que él escribió las 95 tesis, sino que Dios estaba obrando para que el pueblo comenzara a volver a la Biblia y salir del engaño al que había sido sometido. Eso estaba pasando ¿hace cuánto? Hace 500 años, amados hermanos. Estamos en el año 2017. Por eso estamos ahora diciendo, es importante recordar lo que pasó allí. A Martín Lutero un día cualquiera lo invitaron a una reunión donde le dijeron: échese para atrás, retráctese. Y él dijo: no puedo ir en contra de la palabra de mi Creador. No puedo salirme ahora de esta palabra que me ha dado libertad y que le ha dado razón a mi existencia. Y le dijeron: si no lo hace, va a tener problemas. Y él dijo: bueno, Dios me ayude, Dios me guarde. La bula que le habían mandado, él decide rasgarla, y rasgar esa bula o ese documento papal significaba rasgar su relación con la iglesia. Él no quiso salirse de su iglesia. Él quería que su iglesia conociera la palabra de Dios. Él quería que la eclesialidad de esos días fuera transformada por la verdad preciosa de Jesucristo, quien nació a partir de una virgen y que luego va a realizar un ministerio de aproximadamente 3 años y medio, y va a la cruz y muere y resucita y es exaltado hasta lo sumo. Lutero quería que el pueblo entendiera eso, conociera eso, pero principalmente los de su iglesia. Pero no fue así. Habían fuerzas oscuras, muy poderosas, que tratarían de evitar. Pero, amados hermanos, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y podrá la institución más poderosa de la tierra levantarse y poner todos sus recursos para evitar que eso pase, pero el Dios del cielo con un soplo disipa la resistencia que pueda ofrecerle el brazo del hombre. Con esto para decirles que Dios comienza a quitar los mantos que estaban sobre la palabra, y la luz de la palabra comienza a iluminar Alemania, Francia, los Países Bajos, Inglaterra, Escocia, y todos estos países van a ser alumbrados por la palabra de Dios. Se considera que en el año 1535, amados hermanos, en Francia se estableció la primera iglesia de los hugonotes, nombre que le dieron a nuestros hermanos allí, reformados en Francia. 4 años después habían más de 1200 iglesias en Francia. Eso habla de el arrasador avance de la predicación de la palabra, pero la gente estaba leyendo la palabra en su propio idioma. Nuestro hermano Raúl, que es estudiante de alemán, no sé si le han informado que Lutero es el que le dio forma al idioma alemán. Es lo que hemos mencionado en algunos momentos, de que es el Cervantes del español. Lo que es Cervantes para el español lo es Lutero para el idioma alemán. Él hizo la traducción al alemán para que el pueblo ahora pudiera leer en su propio idioma. Gracias a Dios, a partir de ese movimiento de reforma, usted puede leer la Biblia en español.
Porque fue por aquellos días también cuando hombres como Casiodoro de Reina se dio a la tarea de comenzar a decir, bueno, entonces hay que traducir la palabra, aunque la Santa Madre Iglesia estaba diciendo que quien lo hiciera estaba excomulgado. Ellos dijeron, no importa que la iglesia nos excomulgue, lo que la gente necesita es entrar en la comunión con su Creador. Aunque la institución humana los excomulgara, requerían de la comunión con Dios. Y entonces apareció la primera Biblia en español. Bueno, la verdad, lo primero que hubo fue un Nuevo Testamento en español. Y luego vamos a tener la Biblia completa por allá por el año 1569. Estamos hablando de que esta Biblia en español que usted lee ahora es gracias a Dios a lo que pasó hace 500 años atrás. Si no, tendríamos Biblias aquí en latín. Y como usted y yo somos buenos para el latín, creo que nos estaríamos entendiendo. No estaríamos entendiendo nada, pero Dios quiso que fuera así. Eso pasó hace 500 años y el mundo de ese entonces va a ser transformado por el impacto de la predicación de la palabra de Dios. Estuvieron los hermanos llamados mendigos en los Países Bajos llevando la palabra de Dios. Los hugonotes estuvieron en la parte de Francia intentando entrar a España, pero España, bajo el gobierno de una mujer, la señora Isabel la Católica, blindó sus fronteras para impedir que la luz de la reforma, que la luz mejor de la palabra de Dios les llegara, y eso va a hacer que España tenga que sufrir las consecuencias de no haber sido una nación iluminada por el mensaje del Todopoderoso. Hermanos, un avivamiento se dio en Europa, pero no por las canciones, pero no por las vigilias de oración, pero no por los eventos que masifican, no, sino porque los hermanos que oían la palabra querían compartírsela a otro. Y comenzaban a hablarle a sus familias, a hablarle a sus amos, a hablarle a sus trabajadores, y comienza a darse esa bendición poderosa para aquellas naciones hasta el punto de proyectarlas en todos los aspectos como son estos países, amados hermanos, bendecidos por la predicación del Evangelio, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero quiero hablar de la situación actual. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo está nuestra nación hoy? Hablemos de Colombia, mejor hablemos de Bogotá, ¿sí? Para no ir tan lejos, porque si de pronto nos vamos muy lejos nos extraviamos. La idea es la siguiente. Estamos frente a un sincretismo religioso como en los días de Josías, como en los días de Lutero también. Porque en los días de Lutero la superstición había, amados hermanos, se había exacerbado de tal manera que la gente era supremamente supersticiosa. Las cruzadas, siglos anteriores a la reforma, habían hecho que las personas terminaran adorando estillas de madera. Porque algunos vivos que regresaron de las cruzadas llegaron diciendo que habían encontrado la cruz donde Jesús había sido crucificado y sacaban estillitas y venían trayendo, y más de uno quería comprar una estillita. Pues el mundo de hoy sigue siendo tan supersticioso como aquellos días. Y hay hermanos que están yendo también a sitios donde la superstición en medio del pueblo que dice ser cristiano está presente. Esta ciudad es testiga de personas que van a comprar la rosita o la florecita, como, bueno, ya no recuerdo bien, a comprar la rosa ungida, la rosa de Sarón, a comprar el aceite ungido, y estamos cayendo en esa clase de cosas. Eso no es correcto, no está conforme a la Biblia. La iglesia tiene que ir a la Biblia para saber qué es verdadero y qué no lo es. ¿De acuerdo? Hay hermanos que caen en la superstición también de que consideran que al finalizar el culto es necesario que usted pase aquí y yo le ponga la mano. Porque hay hermanos que van a esas reuniones y si el pastor no les puso la mano, no salen bendecidos. Es más, sienten que no hubo nada. Superstición. Pastor, es que yo necesito que me impongan las manos, que oren por mí.
quiero decir que habrá casos en los que se hará. Yo no estoy en contra de eso, pero estoy diciendo que eso se volvió una moda. Y entonces cuando uno va a la iglesia y no lo pasaron y no le pusieron la mano, ¿verdad? Entonces algunos se van diciendo: no fui bendecido, no fui ministrado. Y escuchó la palabra y no fue ministrado. Si la palabra no lo ministró, a usted no lo ministra nadie. Y si quiere que el pastor le ponga la mano, no le busque problema. Estoy echando broma. Cuando hay un pastor así todo grandote, corpulento, como algunos, pues, pero cuando hay una cuota inicial nomás, no hay mucho que asuste, ¿verdad? Pero yo quisiera es que ustedes entendieran esto. Es la palabra de Dios. Y hermanos de esta comunidad, la invitación es a girar alrededor de la palabra del Todopoderoso. No podemos desviarnos de ahí, porque solo esa palabra alumbrará nuestras vidas. Solo esa palabra guiará nuestros corazones. Josías dijo: este pueblo se ha desviado de la palabra de Dios. Por lo tanto, los juicios del Señor vendrían sobre Judá. Pues a Alemania, a Francia y a todos esos países les llegó el momento, pero luego la misma iglesia que un día hizo florecer el mensaje del evangelio, volvió otra vez a tender ¿qué? Mantos. Europa está en oscuridad en nuestros días. Y esta ciudad está permeada por ese sincretismo. Amados hermanos, la palabra de Dios ha sido cubierta por mantos de superstición, por milagreros que se promocionan por los diferentes medios. Quiero advertir lo siguiente: qué bueno es que usted oiga emisoras cristianas, qué bueno es que usted vea canales cristianos, si es que lo son. A veces veo es todo un mercadeo impresionante y personas promocionándose, y a usted que de pronto tiene una enfermedad le dan ganas de irse a donde esté el milagrero. Pero no es así el evangelio, hermanos. Ese no es el evangelio. Pastor, pero el Señor sana. Claro, Él sana. ¿Y dónde está el Señor? Bueno, ahora si Él quiere sanarle, Él le va a sanar. Pero algunos van, como una chica que visité 8 días antes que falleciera, víctima del cáncer. Ella en algún momento había escuchado que un predicador guatemalteco hacía sanidades, y los medios masivos de información así lo hacían ver. Y ella, cuando escuchó que este predicador había venido a la ciudad de Cali, se trasladó de la ciudad de Cúcuta hasta Cali en una situación muy difícil, como era en silla de ruedas, para ir. Llegó a la ciudad de Cali para que este personaje orara por ella. Curiosamente, el día que ella estuvo ahí, él tenía reunión con unos líderes cristianos de Cali y no la pudo atender. Le tocó regresarse para su tierra con el cáncer. El problema fue que ella equivocó el mensaje. No es a través de un milagrero, es a través del Dios eterno. Dios hace como Él quiere. Y yo no le voy a invitar a usted que venga aquí por su milagro. No le voy a pedir que venga aquí por su milagro, porque no promocionamos milagros, no repartimos milagros. Aquí simplemente le decimos: ven y escucha la palabra de Dios. Y si usted escucha la palabra de Dios, Dios hará el milagro en su vida. Y el primer milagro que debe acontecer en su vida es que usted reconozca por la acción de Dios que usted es pecador y que necesita de un Salvador. Porque lo otro puede pasar, pero su alma, o mejor, usted iría finalmente al infierno. Con un cuerpo sanito. Hay un hedonismo cristiano en nuestros días que huele maluco. La gente va a las iglesias buscando placer. Pues les voy a decir que las iglesias no son centros recreativos. Algunos van a ver: allí me gusta esto, me gusta aquello, me gusta lo otro. Primero debe preguntarse delante de Dios: Señor, quiero acercarme a ti, y estoy muy seguro que no te va a gustar lo que yo soy, Dios, ¿verdad? Dios, pero yo quiero acercarme a ti.
Ayúdame a ser transformado por tu palabra para que comience a ser agradable a través de la obra de tu Hijo en mi vida. Solo así. Hay iglesias que se llenan porque la música es supremamente agradable. Eso es hedonismo. Hay una música muy chévere, hay banda, hay sinfónica, todo eso. Ahora, yo no estoy en contra de eso. Ustedes pueden ver, aquí hay hermanos que tocan instrumentos, pero quiero decirle algo, eso no es lo que lo debe mover a usted, ni me debe mover a mí. Otros dirán, no, lo más que me gusta es que allá dan un tinto al final muy rico. Pues quiero decirle que sí, hay tinto y hay aromática, amados hermanos, pero eso es sencillamente una pequeña tensión y yo estoy seguro que no es por eso. Usted debe venir aquí por la palabra de Dios, por escuchar el mensaje del Todopoderoso. Y si usted cree que al salir de la reunión dice, no, yo fui y no pasó nada, pero si usted estuvo atento a la palabra de Dios, le voy a decir algo tiene que pasar en su vida. O bien el Señor quebranta su corazón trayéndole al arrepentimiento, o bien es endurecido para condenación. Solo así. Permítame también decir lo siguiente. Algunos están dando también el manto de la importancia que le dan a la experiencia. Algunos están atentos a lo que sueñan en la noche. Últimamente, por causa de unos trabajos que estamos haciendo en el tercer piso, he terminado muy rendido, muy cansado. Ya la edad también juega en contra. Y a raíz del cansancio he tenido sueños. Y me levanto, me despierta el dolor de los brazos, del hombro, y soñando. Pero he creído algo. Si quiero que Dios me hable, no debo acostarme a dormir. Porque algunos le oran al Señor, Señor, háblame esta noche, y se acuestan a dormir. Excepcionalmente Dios podría hacerlo, pero Él nos dejó. Él dice en la Biblia que habiendo hablado de tantas maneras, incluyendo los sueños y las visiones, ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Es a través de su Hijo Jesucristo, de su obra y de su revelación que Él nos va a hablar. ¿Quiere que el Señor le hable? Lee la Biblia. ¿Quiere que el Señor le hable? Estudie la Biblia. Ahora, otros también, amados hermanos, han tendido el manto de la prosperidad. Algunos dicen, ¿quiere volverse rico? Vuélvase cristiano. Pero me he dado cuenta de que algunos Dios los ha despojado de sus riquezas y luego les llama al evangelio, habiéndolos dejado, porque Dios no necesita la plata suya ni mía. Tampoco me necesita a mí. Dios quiere hacer una obra con nosotros para gloria de Él. Y Él llama al que tiene y llama al que no tiene. Y la prosperidad, amados hermanos, que es lo que tanto de pronto esta sociedad busca, porque buscamos mejores casas, mejores carros, mejor ropa, mejores zapatos. Todo el mundo está en esa carrera desenfrenada. Pero nadie está buscando un mejor corazón. Nadie está buscando un mejor espíritu. Como dijo David, renueva mi espíritu, o dame un espíritu recto dentro de mí. Así el zapatito todavía esté mejor, ya esté viejito, ¿no? Pero un corazón nuevo es mucho mejor que un par de zapatos nuevos. ¿Sabe? Algunos no han podido comprar su Biblia porque no les ha alcanzado. Usted debe tener su Biblia. Otros dicen, hermano, yo la cargo en el celular. Está bien, no importa, la Biblia es la Biblia en cualquier medio que la tenga. Y usted puede leerla en el celular y tiene el mismo impacto. Yo no le voy a decir que no lo haga, pero a veces tener un libro físico ayuda mucho más. En estos días mi hermano me preguntaba y me decía, bueno, a veces uno tiene que trabajar en muchas cosas, hacer muchas cosas. ¿Y en qué tiempo vamos a leer la Biblia? Creo que siempre habrá tiempo. Una de las formas que yo utilizo a veces es el audio. Pues si la tengo en el celular, aprovecho el audio. Y hay veces cuando estoy haciendo algo, yo estoy escuchando la palabra de Dios. Por eso no sé casi canciones. Yo sigo cantando, el amor de Dios es maravilloso y no hay Dios tan grande como tú. Y gloria, gloria, aleluya. ¿Ya?
¿Por qué razón? Bueno, no fue mi llamado en mi caso. Sé que a otros Dios los ha llamado a ese ministerio también bastante hermoso. Pero voy a cerrar con esto. Hay un avivamiento emocional en nuestros días en la iglesia, no un avivamiento espiritual. Y estamos confundiendo emocionalidad con espiritualidad. Y podríamos ir a lugares, amados hermanos, donde el solo entrar al lugar, ya como dijo una presentadora, nos erizamos. Ya, y empezamos a sentir, amados hermanos, cualquier cosa. Todo está preparado para esa clase de experiencia o de sensaciones. Aún cuando el predicador aparece ahí en la tarima, hay un juego de luces impresionante para generar todo un impacto. Es un Terminator. Quiero decir, eso no transforma vidas. Eso no cambia vidas. Eso puede parecerle a usted o a mí, probablemente pueda parecernos muy bonito y muy hermoso, pero no hay cosa mejor que las palabras de Dios que producen vida, que transforman, que cambian, que lavan nuestra condición pecaminosa. Porque el Señor dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Hermano, si usted tiene problemas con un pecado, no pretenda que un exorcismo o una liberación le deje ahora limpio. El Señor dijo que era por la palabra que usted iba a ser limpio. Es fácil que alguien por medio de una oración echara fuera un demonio y quedáramos ya sin ningún problema, así por arte de magia. Pero el Señor dijo que era por su palabra. Y eso significa que usted debe ser disciplinado en el estudio y en la lectura de la palabra de Dios, cosa que a veces no hacemos, y esa es la consecuencia de una vida todavía bastante comprometida en asuntos pecaminosos. No todo el que dice ser cristiano lo es bíblicamente. Usted debe procurar ser un cristiano bíblico. Ahora, cuando hemos hablado de la reforma, estamos diciendo no otra cosa de volver a la Biblia. ¿Sabía usted que en nuestro contexto evangélico hay hermanos pentecostales, hay hermanos carismáticos y hay hermanos reformados y otros deformados? Pues hay de todo. A la verdad, aquí no importa, amados hermanos, el apellido, el calificativo de pentecostal, carismático, reformado. Aquí lo que importa es que usted y yo debemos ser bíblicos. Y si por volver a las escrituras nos dan un calificativo, bueno, esa no es la idea, pero pues nada podemos hacer frente a eso. No sé si me estoy haciendo entender. Hay que volver a la escritura. A los niños de la escuela bíblica o de la escuela infantil hay que subirlos, no a enseñarles rondas ni juegos. A los niños hay que subirlos a enseñarles la Biblia. Los judíos tenían que enseñar la ley de Dios no con muñequitos. Tenían que repetir la palabra, repetirla. Ustedes dirán, hermano, la pedagogía se ha desarrollado tanto que por eso encontramos una sociedad tan descompuesta. Porque la pedagogía de Dios no la puede superar el hombre. Y no estoy diciendo que volvamos nosotros a las cavernas, no. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. De esto, mis amados, quiero entonces invitarles ya para cerrar, de que nos comprometemos como iglesia a volver a la Biblia. Y que en esta mañana podamos hacer un compromiso personal. No le prometa a Dios, no le prometa al que está al lado, pero usted mismo puede decir, me voy a comprometer a volver a la escritura y a ser bíblico aquí y aquí, para que aquí el asunto sea bíblico. Muchos piensan bíblicamente y hacen mundanamente. No, mentiras, no piensan bíblicamente. Porque si pensáramos bíblicamente, tendríamos que hacer como dice la Biblia. Somos religiosos a veces y en la religiosidad la Biblia no permea nuestra mente. Pero Dios está haciendo la obra de que la palabra de Él esté en nosotros. Y si esas palabras están en nosotros, entonces haremos cosas según el deseo de Dios. Quiero pedirle que esté en pie, por favor. El término reforma, mientras usted se estira un poco, el término reforma
¿qué hay que reformar? Lo que ha perdido, la forma. ¿Y cuál forma es la que se pierde? La de Cristo. Perdimos la forma de Cristo y nos conformamos a cualquier otro modelo o Dios o imagen. La idea es, necesitamos conformarnos al modelo de Cristo, a la imagen del Señor Jesucristo. Y eso solo será posible a través de la palabra de Dios. Esto no será de otra manera, hermanos. Si usted cree que lo que hemos dicho es así, lo invito entonces a decirle: Señor, quiero comprometerme más con tu palabra. Voy a sacar más tiempo para leerla. Y aunque no la entienda del todo, sé que tu Espíritu me guiará para irla entendiendo. Y sé que en la iglesia hay hermanos que me pueden ayudar con un discipulado en mi casa para ayudarme a explicar tu palabra. Por eso queremos llegar hasta su casa, para ayudarle, no porque nosotros seamos los